¿Con base en qué norma? ¿Por qué 3 días? ¿Cuál es el criterio para decidir qué muertes merecen una expresión institucional y cuáles pueden seguir? Del presidente de la República, de lo que se había informado en redes. Y esto es una campaña mediática organizada por la derecha y los seguidores afines, gente pautada por el gobierno. Ojo, no queremos sacar nada al respecto de esto, sino que hay que contestar ciertas cosas que hay que contestar. Y sí, esta campaña mediática que quería valerse del dolor, y esto es algo muy íntimo, y ni siquiera Noboa, con las atrocidades que ha hecho al pueblo, se lo merece. Pues vemos que le salió terriblemente mal, porque si querían causar pena, si querían causar algún sentimiento de empatía para el gobierno, han obtenido completamente lo contrario, porque la gente se pregunta por qué en este tipo de cosas sí debe sentir lástima, por qué debe ser empática, y cuando mueren cientos de niños, más de 300, cerca de 400 debe ser hasta ahora, por lo que es la criminalidad y de forma incidental, nadie dice nada. Los menores en Taisha que no tuvieron medicina, los menores en el hospital universitario que ofrecieron por una cáñula que no había, y entre otras clases de incluso de pacientes renales y demás que por no tener acceso a un medicamento terminan falleciendo, porque ahí no ponen las banderas a media asta, porque ahí no hay duelo nacional, simplemente porque ellos tienen el poder y son una familia pudiente. Hay que bajar la cabeza. Esto salió de control y aquí te lo cuento. Déjame tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor entremos en materia a revisar todo esto. ¿Quién decidió poner la bandera a media asta? ¿Con base en qué norma? ¿Por qué 3 días? ¿Cuál es el criterio para decidir qué muertes merecen una expresión institucional y cuáles pueden seguir pasando de largo, pues? ¿Quieren mantener la bandera nacional a media asta? Háganlo por la madre Achuar de la comunidad de Taisha que recibió el cuerpo de su hijo en una caja de cartón sellada con cinta. El cuerpo de su hijo de 1 mes de edad. Ese niño sí nació. Háganlo por los 12 neonatos que murieron en el Hospital Universitario de Guayaquil y por las familias que todavía esperan respuestas. Háganlo por las madres de los más de 70 niños trasplantados del Hospital Baco Ortiz que llegaron a Carondelet a reclamar los medicamentos que impedirían que sus hijos pierdan los órganos trasplantados. Háganlo por las familias que organizan rifas, que venden comida, que buscan entre 200 y 300 dólares porque llevan meses sin recibir fármacos, sin recibir medicinas para el cáncer, para los trasplantes, para las inmunodeficiencias. Háganlo por los 4 niños de las Malvinas. ¿Ustedes recuerdan que haya habido media asta por los 4 niños de las Malvinas? Ni siquiera una expresión pública de solidaridad por parte del presidente de la República, pues. Ni siquiera en el debate se supo sus nombres. Ni siquiera supo decir cuáles eran los nombres de los niños de las Malvinas. Mucho menos 3 días de duelo nacional, pues. Háganlo por los 305 niños, niñas y adolescentes asesinados solamente durante el primer semestre de 2026, la cifra semestral más alta registrada en el país. Háganlo por los niños, niñas y adolescentes que mueren a manos del crimen, a manos de la violencia, en un país que no les ofrece una sola garantía, ni siquiera de lo más básico, ni siquiera del derecho a la vida. Háganlo por una generación entera que está creciendo entre el abandono, entre el miedo, entre la muerte, porque en Ecuador los homicidios intencionales ya son la primera causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes. Ese debería ser el duelo nacional, esa debería ser la emergencia, esas deberían ser las vidas capaces de detener al Estado, de colocar las banderas a media asta. Esas sí son las muertes que tenemos que llorar. El punto no es negarle compasión a Lavinia Balbonesi, tampoco minimizar una pérdida que puede ser devastadora para cualquier madre. El punto, queridos amigos y amigas, es preguntarnos por qué la sensibilidad institucional se enciende tan rápido cuando el dolor toca la puerta del poder, ¿no? Mientras que para las madres pobres, para las madres indígenas, para las madres enfermas o para las madres que habitan barrios violentos, casi nunca hay ministros que hablen. Tampoco banderas a media asta, ni ceremonias que obliguen al país a regresar a ver, pues, a mirar. Y les digo algo de todo corazón, sobre la base también de mi propia experiencia. En lo más íntimo, dentro de una familia, un aborto espontáneo puede sentirse exactamente como la muerte de un hijo.
Quienes hemos vivido situaciones así lo sabemos. Ese dolor es real y nadie tiene derecho a ponerlo en duda. Pero una cosa es lo que se vive casa adentro, una cosa es lo que vive una familia y otra muy distinta, que intenten convertir esto en motivo de Estado. Además, ¿cómo recogieron este hecho los medios de comunicación? ¿No? Vayan a revisar, vayan a ver si no hubo también una campaña en redes sociales orquestada con las mismas frases, con el mismo nivel, entre comillas, de sensibilidad. Y claro, yo les digo, ¿cómo recogieron esto los medios de comunicación? Porque lo que publica un medio o comunica una institución del Estado debería estar mediado por el rigor. Ahí no basta con conmoverse, ahí hay que verificar, ahí hay que usar las palabras correctas y hay que explicar con claridad qué ocurrió. La empatía no está peleada con el rigor. Se puede respetar el dolor de Lavinia Balbonesi sin convertir una pérdida gestacional en un acontecimiento de Estado, sin poner a ministros a hablar por la familia, sin bajar las banderas de las instituciones públicas. Pero esto es Ecuador, donde demasiadas veces el rigor parece un accidente. Primero se instala el relato y después, si acaso, si queda tiempo, se revisan los hechos. Y cuando el poder puede imponer hasta las palabras con las que debemos entender una tragedia privada, ya no estamos hablando solamente de dolor, estamos hablando de cómo se usa el Estado para decidir qué duelo importa y cuál puede seguir siendo ignorado. A mí, les soy súper sincera, me parece terrible, me parece súper incómodo, porque esto debería tratarse, debería sentirse, debería conversarse en el círculo más íntimo, en el círculo familiar. Pero fueron ellos, fueron los Noboa quienes lo convirtieron en un asunto de Estado. Y por eso la pregunta no es solamente por qué se habló de 3 días de luto nacional. La pregunta de fondo es otra. ¿Por qué un dolor estrictamente familiar fue comunicado por una ministra de Estado? ¿Por qué terminó convertido en un acto simbólico de las instituciones públicas? Es cierto, obviamente, y siempre dudamos de lo que la palabra dentro de un mentiroso, y no por ser el gobierno, no por ser presidente, sino porque están acostumbrados a hacer de política pública las mentiras que se le ocurren a otros trasnochados en Carondelet. Y esto hay que ser frontales, amigos. Aquí no nos alegramos de la muerte de un neonato, no nacido, pero sí que decir una cosa, esto debió ser manejado de otra forma, porque si es de verdad, lo digo yo nuevamente, no lo dudo por que me caiga mal, sino porque son mentirosos. Y la credibilidad de uno la tiene en cuanto a sus verdades dichas y las pocas veces que haya dicho algo mal o que a lo mejor se malinterprete o que se salga de contexto. Pero no, ellos mienten deliberadamente y por eso entra en duda. Esto que se está dando aquí es responsabilidad precisamente de estos medios, pagados por el gobierno, que en vez de enriquecer o por lo menos el debate nacional, están llevándolo a otra cosa. Así creer o no creer en un menor no nacido en los actuales momentos de parte de la familia presidencial. De verdad, nuestro sentido pésame, más allá de los conflictos políticos que podamos tener con el gobierno, es un ser humano. Y si no es así, bueno, Dios rendirá cuenta. Por ahora, hasta aquí queda esto. Lo único que digo, que el último que quedaron bien parados fue el gobierno, precisamente no por lo que ocurrió, sino por cómo se manejó. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Nos vemos en la próxima.